Buenos días, mi nombre es Alexis Vargas Vargas, soy estudiante de primer año de la carrera de Derecho de la Universidad de Yacambú en Venezuela. Hoy me toca exponer de la materia de Introducción al Derecho, sobre sus orígenes, definición y conceptos relacionados. Antes de razonar sobre una definición inicial, debemos preguntarnos cuándo y cómo nace el derecho, en qué periodo de la historia. Primero debemos entender que desde que el hombre se estableció como sociedad primitiva y se asentó en grupos organizados, necesitó regular la vida cotidiana y resolver sus problemas de convivencia social, poniendo normas que zanjaran sus controversias y sancionando a quienes no la cumplieran. Los primeros indicios de la aplicación de normas jurídicas se establecieron con el rey de Babilonia, Hammurabi, con el Código de Hammurabi, reconocido como el primer gran texto jurídico de la historia, entre los años 1700 y 1600 a.C. Posteriormente, las 12 tablas romanas, consideradas también el primer texto escrito del derecho romano. Los griegos también aportaron en el siglo VII con las constituciones griegas. Con la caída del Imperio Romano en la Edad Media del siglo V al XV después de Cristo, los textos jurídicos romanos germanos fueron los siguientes que aportaron a la historia. Hoy entendemos que el derecho romano es la estructura de todo el derecho civil hispanoamericano. Bueno, ¿qué importancia ha tenido la Iglesia en la historia del derecho? En los inicios era de tal relevancia, pues con la venia del poder de Dios, sus profetas y líderes religiosos regulaban con ella la existencia de la sociedad según las normas morales y leyes religiosas dictadas por Dios y la Iglesia y su pueblo. La aplicación de leyes emanaban principalmente de sus textos bíblicos. El orden religioso y jurídico ha estado siempre estrechamente ligado. En la actualidad la Iglesia siempre ha tenido influencia política y está presente en la legislatura para poner sus planteamientos referentes a leyes que tengan connotación ética y moral. Ejemplos claros son la ley de aborto, la ley de divorcio, la ley de género, ley de concepción y la vida, como algunas otras. Ahora bien, ¿qué es el derecho? Etimológicamente hablando, derecho proviene del latín directum, que es recto o directo, lo que es bien dirigido o lo que nos aparta del buen camino. Como definición, derecho es un conjunto de normas creadas para regular la conducta del hombre en la sociedad. Ahora, ¿cómo conjugamos todo esto en nuestra sociedad actual? Bueno, surge el Estado, la nación y el sistema jurídico. El Estado es la autoridad máxima, reglamentada, que conduce una nación representada en una persona denominada presidente, gobernante, primer ministro, etc. La nación lo componen el territorio físico y quienes la habitan. Y para que una sociedad conviva pacíficamente necesita de normas, leyes que regulen el comportamiento humano dictado por los sistemas políticos en cada época social que exista. El derecho está en el Estado, porque implica su necesidad de regular el orden jurídico de su sociedad. En la religión, a través de sus normas religiosas y en sus textos. En la política, porque desde el poder legislativo se redactan sus leyes, y en la sociedad misma, los llamados convencionalismos sociales, porque existen normas sociales que nos guían la conducta del día a día, que son las etiquetas, que si bien es cierto no son normas que nos implican sanción jurídica, sí una sanción social, que puede recaer en el rechazo o la aceptación de la misma. Pero ¿cuáles son los actos que deben regularse? El acto humano, el acto del hombre. El acto humano es libre, consciente y voluntario, y es realizado por el ser humano para obtener un objetivo determinado. El acto del hombre no interviene ni la razón ni la voluntad humana. Son instintivos o primarios. Ejemplo, el respirar, el caminar. Son esos la diferencia. Los principios generales del derecho son ideas fundamentales en forma concreta de sentencia en la que se apoya el juez para resolver sentencias. Está el derecho positivo, que son un conjunto de normas que se aplican efectivamente en un tiempo y lugar determinado. Es la que el legislador y el Estado promulgan para ser aplicada. El derecho natural son deducidas por la razón humana. Son valores permanentes que orientan al derecho positivo y son anteriores y superiores a ella. El derecho objetivo son los conjuntos de normas que conforman todo el aparato jurídico, como los códigos, las leyes, las normas que regulen y se aplican en la sociedad. El derecho subjetivo es la prerrogativa que tiene cada individuo
para exigir que las normas jurídicas que consideran le favorecen sean tutela. La diferencia de hecho y la norma religiosa es que el hecho tiene consecuencias jurídicas aplicadas al sujeto en la vida, mientras que la norma jurídica implica que está regulada en la vida, pero se sanciona después de la muerte, porque está sujeto a la conciencia del hombre. El hombre en sociedad busca sus necesidades y requiere su existencia reflejada en el fin de su desarrollo. Para eso desea cumplir todas sus expectativas de vida con justicia. Ahí podemos ver la pirámide de Maslow, con aquellas necesidades que requiere el hombre para sobrellevarla. El Estado debe garantizar esas oportunidades. La aplicación de las leyes se generan desde su concepción en el poder legislativo hasta su promulgación y aplicación. Las leyes principales que las rigen son las constitucionales, los derechos fundamentales. Las leyes generales son reglamentos y normas. Ahí también podemos analizarlas dentro de la pirámide de Kelsen. La ciencia estudia la realidad de una forma metódica. El objeto material es el objeto concreto al que se dirige. El objeto formal es el aspecto material que se considera del todo. La filosofía reflexiona sobre la ciencia por la razón y la lógica. El objeto material es todo lo que existe. El objeto formal es la causa última del ser. El objeto material del hombre es el acto o fenómeno humano en concreto que desarrolla. El objeto formal del hombre busca identificar el porqué de ese fenómeno, por qué lo realizó. Entonces, ¿qué es la ética? La ética es la filosofía que estudia el bien y el mal en relación al comportamiento humano, que es la teoría. ¿Y qué es la moral? La moral son los valores de la conciencia humana para actuar sabiendo que es del bien y del mal. ¿Qué es la práctica? La moral y las normas del derecho están directamente relacionadas con la aplicación de justicia. La moral regula el comportamiento humano, según su propio razonamiento de lo que es bueno y que es malo, por lo que es subjetivo y unilateral. En cambio, el derecho norma, regula y afecta y sanciona respecto de lo obrado que va esa conducta en contra de la sociedad. Es objetiva porque es para todos y es bilateral, así como obliga, otorga los mismos derechos. La moral es autónomo. El sujeto actúa por conciencia y según su propia racionalidad. El derecho es heterónomo. Debe someterse a las normas jurídicas que impone el legislador. Está directamente relacionado también con la coacción. La coacción es la aplicación de la fuerza para el cumplimiento de la norma o la ley. En la moral, la coacción no ocurre porque está solamente sometida a la voluntad del propio sujeto. En el derecho, la coacción es recurso, parte de su estructura, que posibilita aplicarlo. Con la aparición de muchas religiones y el pluralismo moral, hoy el derecho es amoral, o sea, neutro. ¿Qué es el efecto de causalidad? Causa y efecto, finalmente. La causa ha de preceder siempre al efecto. Ejemplo, si coloco mi mano al fuego, me quemo. La causa es colocar la mano en el fuego y el efecto es la quemadura. ¿Qué es la subsunción? La subsunción es el hecho físico realizado por el sujeto y la relación que hace el jurista para determinar cuál es la norma legal que aplica a ese determinado hecho. Así entra la lógica jurídica para determinar cómo y cuál sirve para dar solución a ese hecho. ¿Qué es la imputabilidad? Es la capacidad de entender y querer el resultado y debe tener dos características. Capacidad mental, que puede ser permanente o temporal cuando se aplica alguna en contrario, y la edad de la persona, porque los menores son inimputables. Es un requisito indispensable para la culpabilidad. El imputado es el sujeto al cual se le señala un determinado acto ilícito por el cual debe ser investigado. Finalmente podemos decir que el fin del derecho busca la paz, la convivencia pacífica de los hombres, el bien común, obtener y otorgar justicia y bienestar social. Muchas gracias.